Peruana de Universidad. En esta oportunidad seré la moderadora para la presentación de las investigaciones programadas para la Mesa Ciencias Naturales 6, integrada por los siguientes investigadores: Henry Ágreda, de la Universidad Nacional de Trujillo; Elsa Aguilar, de la Universidad Nacional de San Antonio Abad del Cusco; Rommel Rojas, de la Universidad Nacional de la Amazonía Peruana; Antonieta Mojo, de la Universidad Nacional de San Antonio Abad del Cusco. Recordar a nuestros ponentes que tienen 15 minutos para la presentación de sus investigaciones. La intervención de cada uno de ellos será de manera consecutiva. Al final, responderán las preguntas del público formuladas a través del chat. Las preguntas se recogerán a través del chat y las respuestas a las mismas serán en el mismo orden. En primer lugar, tenemos la ponencia de Henry Ágreda, con el tema Análisis elemental y estructural por técnicas espectroscópicas de muestras arqueológicas. Henry Ágreda es docente investigador de la Universidad Nacional de Trujillo, maestro en ciencias físicas. Temas de investigación: espectroscopía de plasma inducido por láser, síntesis de nanopartículas por ablación con láser en medios líquidos, fotoacústica pulsada y sus aplicaciones, fluorescencia, espectroscopía Raman, microscopía electrónica de barrido, energía dispersa de rayos X y difracción de rayos X. Adelante, doctor, tiene usted 15 minutos. Ok, muchas gracias. ¿Se me escucha bien? ¿Se le escucha bien? Ok, de acuerdo, gracias. Primeramente, para agradecer la invitación de la Red Peruana de Universidades en la quinta semana de la investigación 2024, en representación de la Universidad Nacional de Trujillo. Pues mi nombre, como ya lo dijeron, es Henry Ágreda Delgado. Pertenezco al Laboratorio de Óptica y Láseres de aquí de la Universidad Nacional de Trujillo. Y en esta oportunidad voy a exponer algo referente a las técnicas espectroscópicas aplicadas al análisis de muestras arqueológicas que venimos desarrollando en el laboratorio. Ok, como les comentaba, pues pertenezco al grupo de investigación en óptica y láseres de la Universidad Nacional de Trujillo, cuyo coordinador es el profesor Dr. Claver Wilder Aldama Reina. Y dentro de las colaboraciones en las partes arqueológicas, trabajamos con arqueólogos como el doctor Ricardo Morales, el doctor Gabriel Prieto, Feren Castillo, y colaboradores externos del Instituto de Física Aplicada a la Arqueología, como es el doctor Remy Chapolly, Stéphane Duvernet y Yannick Lafrance de Bordeaux, Francia. En esta oportunidad voy a explicar un poco de las técnicas espectroscópicas aplicadas a la identificación de pigmentos y pigmentos rojos provenientes de el sitio conocido como Huanchaco. Es un nuevo programa arqueológico que se está desarrollando aquí, el Proyecto Arqueológico Huanchaco, que corresponde a sitios de ocupaciones desde aproximadamente 1500 años antes de Cristo hasta 1500 años después de Cristo, ¿sí? Todo ubicado al norte de Chan, que todos conocemos. Este sitio arqueológico comprende una etapa inicial en Gramalote y etapas posteriores de excavaciones en Pampa la Cruz y en José Olaya, Iglesia Colonial. ¿Ok? Bueno, la justificación de por qué estudiar pigmentos arqueológicos. Nosotros somos un laboratorio de física, sí, que tiene aplicaciones o que, bueno, lo estamos tratando de aplicar a lo que es arqueomateriales. Entonces, estudiar pigmentos arqueológicos es muy importante porque desde el 2016 se vienen investigando las fuentes y procesamiento de los productos y usos de los pigmentos por parte de pescadores prehispánicos, ¿sí? De esta región del litoral peruano. Ya en el 2016, el arqueólogo con el cual trabajamos, Gabriel Prieto, y algunos colaboradores
publicaron los primeros resultados de estos trabajos del sitio Gramalote. Y pues con los nuevos descubrimientos en los nuevos sitios de Pampa la Cruz y José Olaya Iglesia Colonial, lo que se quiere es verificar si la presencia de los pigmentos rojos siguen siendo de los mismos tipos de óxidos ferrosos o eh, cinabrio, ¿no? En estos nuevos lugares. Entonces, las preguntas de investigación que surgieron fueron si son las mismas componentes de hematita y cinabrio usados en los nuevos sitios arqueológicos, si hay variaciones en los sitios y los periodos debido a los usos de estos pigmentos rojos, y cuáles fueron las fuentes geológicas de donde se extrajeron estos pigmentos. Entonces, las muestras que nosotros estudiamos son estas, ¿sí? Las que se están presentando. Estas muestras arqueológicas vienen de diferentes tipos de bueno, aquí en la tabla 1 lo podemos expresar o lo podemos, está que se da un vistazo en función del sitio, del periodo cultural o del periodo temporal, de contexto arqueológico que tienen, del artefacto de procedencia, ¿sí? Por ejemplo, podemos ver, dependiendo del contexto arqueológico, son contextos fúnebres, contextos ceremoniales, contextos domésticos, de donde se extrajeron estos pigmentos. Estos pigmentos se han extraído de estos objetos arqueológicos en polvo, y el polvo es el que nosotros hemos analizado. Las formas de analizar estos pigmentos, pues, abarcan desde las técnicas de caracterización de tipo elemental, como es CNDS, que me da información de, por ejemplo, la morfología en la parte de la microscopía electrónica de barrido, y la parte del detector de energía dispersiva de rayos X me da información de la composición elemental, ¿sí? Esto es un análisis elemental. El primero, un CNDS, es un análisis elemental que me da información de los elementos, como bien se dice, presentes en los pigmentos, pero no me da información mineralógica. Para obtener información mineralógica, pues necesitamos hacer análisis de DRX en un principio, aunque tiene ciertas características el equipo, que necesita una cierta cantidad mínima de material, y si es que no tenemos esa cantidad en el caso de restos arqueológicos, pues otra técnica que podríamos utilizar sería Raman, ¿no? Raman sí necesita una cantidad muy pequeña. ¿Por qué? Porque se utiliza ya otro tipo de análisis, por ejemplo, a partir de la luz dispersada, mediante las vibraciones de las moléculas que se generan y de los átomos o moléculas que conforman el mineral, podemos obtener información de la estructura, ¿sí? Entonces, son las técnicas que nosotros hemos utilizado, y pues al utilizar esas técnicas, pues el análisis, primero vemos un análisis elemental de los pigmentos mediante CNDS. CEN me mostró la morfología del pigmento como tal, del polvo, y LDS me está mostrando que en el caso de los pigmentos que conforman o que tienen en su composición elemental mercurio y oxígeno, muy posiblemente se trate de hematita, y en el caso de los pigmentos que tienen mercurio con azufre, pues muy posiblemente se trate de cinabrio. Bueno, en el caso de hematita es fierro con oxígeno. Este análisis se hizo a todos los 15 pigmentos que hemos analizado, y pues los resultados se muestran en la tabla 2. ¿Sí? Entonces aquí se obtuvo un análisis elemental de la composición de los pigmentos rojos provenientes de estos contextos arqueológicos que ya les comenté un poco en la tabla 1, ¿no? Analizar estos resultados pues nos daría información, como ya les comenté, de la parte elemental de los pigmentos, que por ahí ya me da algo de información, ¿no? Me dice, por ejemplo, si aparece en un elemento como en el P02 mercurio, yo podría sospechar que ese pigmento está formado por cinabrio o corresponde a cinabrio, ¿no? En el caso de que aparezca fierro y no mercurio, pues podría sospechar por ahí que el pigmento está formado por hematita. Para
hacer una comparación de estos tipos de pigmentos, pues podemos trabajar o a partir de los datos de la composición elemental, uno puede obtener o comparar los porcentajes atómicos de estos elementos químicos como una forma de cuantificar las similitudes o diferencias de estos pigmentos. Y para realizar ese tipo de análisis se utiliza un análisis que se conoce como análisis estadístico multivariable, ¿sí? Que se conoce como análisis de componentes principales o PCA. En este análisis de componentes principales se pueden visualizar ciertos patrones e identificar grupos con características similares. Entonces, a partir de realizar el análisis de PCA a los elementos y a los porcentajes atómicos de los elementos obtenidos en cada uno de estos pigmentos, logramos agrupar agrupar a los pigmentos con características similares en dos grupos bien definidos, ¿no? Un grupo cuyas características, como observamos aquí en el PCA, en este cuadrante, corresponden a pigmentos con características similares de mercurio y azufre, y pigmentos en este sentido que en un principio nos indicarían que corresponden a cinabrio, todavía estructuralmente no lo sabemos, pero ya nos da una indicación, y en este cuadrante, en el segundo y en el tercer cuadrante, nos indica que estos pigmentos corresponden a elementos que tienen características similares de fierro y oxígeno, que nos indicaría por ahí que corresponden a hematita. Entonces, a partir del análisis de CNDS, uno puede más o menos, y bueno, el análisis de componentes principales, que es un análisis multivariable, puede agrupar los elementos mediante características similares. Esto es importante porque ya nos está indicando de qué pigmentos estamos tratando. En el caso de los pigmentos con cinabrio, al analizar los porcentajes atómicos, observamos que el mercurio, cuando aparece mercurio, aparece circonio en la composición, y entonces interpretar ello es un poco complicado. Desde el punto de vista de la etimología, más o menos la palabra zircón dicen que proviene del árabe sarkún, que significa cinabrio, y que por ahí estaría la explicación de que este cinabrio está formado por mercurio que viene de una mina en estado natural, que no es un cinabrio formado de manera artificial, lo que nos indicaría que proviene de nuestros antepasados de hace, bueno, 1500, 2000 años, ¿no? De antigüedad. Eso es importante. Bueno, pero hasta ahí la composición es elemental, ¿no? Para estar seguros de la presencia del mineral como tal, se hace un análisis de la estructura de los pigmentos por difracción de rayos X. Ahora, las características de la difracción de rayos X es que requiere una cantidad mínima siempre de muestra. En el caso de restos arqueológicos, obtener cantidades de muestra suficiente para DRX es un poco complicado debido a la naturaleza misma de los restos, debido a que se tiene que tener mucho cuidado en dañar, en procesar los restos arqueológicos sin el menor tipo de daño, se podría decir, a la morfología y a la estructura de la muestra que uno está analizando. Entonces, solo pudimos hacer análisis de difracción de rayos X a 6 muestras de las 15, en las cuales nosotros podemos obtener que las primeras, que la muestra P01, P03, P04, 6 y 9 corresponden a hematita o tienen cristales de hematita, que si nosotros vamos al análisis de componentes principales, esos pigmentos 1, C1, 3, 4, 6 y 9 están en el grupo que corresponden a los elementos que contienen hematita, ¿no? Entonces, de esa forma, uno puede generalizar y decir que los demás elementos, pues, corresponden a hematita. En el caso de cinabrio, solamente pudimos analizar la muestra P02, pues es cinabrio, y en el PCA, justo el P02 está en los elementos que corresponden a cinabrio, pero una muestra es muy complicado de generalizar, ¿cierto?
Entonces, otro análisis estructural que no necesita mucho material es Raman o microscopía electrónica, bueno, Raman, microscopía de Raman con focal. Entonces, lo que hicimos fue obtener los espectros Raman de cada una de estas muestras y lo que observamos es lo que nos dijo PSA en un principio, debido al análisis elemental. Los que pertenecen al grupo de cinabrio, los pigmentos que están en el grupo de cinabrio, cuando uno obtiene su espectro Raman, pues aparecen los picos correspondientes a las transiciones de, por ejemplo, modos normales de vibración, que en el caso del Raman son modos normales de vibración en longitudes longitudes on Raman shift o cambios de Raman de 552, 252, 284 y 341. Estos estos picos corresponden a modos vibracionales, ¿sí? Corresponden al segundo, el tercero y cuarto modo vibracional de los estiramientos de tensión en el caso de los tipos de vibraciones Raman, que son característicos en los tipos de estiramiento de tensión de mercurio con azufre. Entonces, eso nos indica la presencia de cinabrio en todas estas muestras. Y de esa forma, con esta técnica, nosotros identificamos cinabrio de manera, se podría decir, sin ninguna duda, en los pigmentos analizados. Ok, las muestras de hematita o las demás muestras deberían ser hematitas según el análisis de PSA o multivariable y los resultados en DRX, pues entonces obtuvimos igual sus espectros Raman y los comparamos con el espectro Raman de una muestra patrón y observamos que todos los pigmentos corresponden a hematita, con modos vibracionales de estiramiento de la 1G y el DG, que tienen que ver con vibraciones de tipo strange, sí, ya viendo un poco a la parte del tipo de vibracional de las moléculas en la espectroscopía Raman. Pero además nos dimos cuenta que en los espectros Raman aparecen picos adicionales en algunas muestras que corresponden a estructuras o a muestras de pigmentos contaminados, ¿sí? Con exceso en un principio, por ejemplo, la muestra P06, exceso de de silicio, que cuando uno obtiene su espectro Raman observa que es cuarzo, ¿no? Es en sí es tierra, que posiblemente se ha obtenido a partir de que el pigmento fue adherido al mural, ¿no? Y igual hay otros espectros Raman, por ejemplo, aquí espectros que tienen mucho ruido, que corresponden en un principio a la presencia de halitas, que son cloruro de potasio, que están presentes en este pigmento y que produjeron un cambio en sus picos de vibración. Ok, entonces de esta forma uno puede caracterizar en el laboratorio la presencia de estos pigmentos, ¿sí? Por estos tipos de espectroscopía. Pero ya conociendo entonces el tipo de pigmento, de qué se trata, cada una de las muestras que nosotros hemos analizado, entonces necesitamos conocer un método o necesitamos definir un método no destructivo para realizar análisis in situ, se podría decir, en los lugares arqueológicos. Y este método es un método de colorimetría, es un equipo de espectros de luz BIS con mediciones de CI-AB que me da información de que a partir del análisis del color uno puede realizar un análisis no destructivo de pigmentos. Este análisis no destructivo de pigmentos, por ejemplo, a partir del espectro de reflectancia, las muestras que me daban como elementos o como presencia de pigmentos propios o de cinabrio, en el análisis de reflectancia corresponden a picos de inflexión en el rango de 600 nanómetros aproximadamente, y para el caso de las hematitas o los ocres se conoce de manera natural o de manera como lo conocemos actualmente,
Doctor deberían Henry, existir, dígame. disculpe que le interrumpa. Tiene un minuto más para Sí, concluir su sí, eso presentación. estoy terminando, gracias. Y en el caso de ocres, pues tenemos dos picos o dos bandas, uno en 580 y otro en 875. Entonces, de esta forma, con este método no destructivo por análisis de color, uno puede obtener información de la presencia de cinabrio y de hematita, con un equipo que se pueda llevar in situ a los eh, lugares arqueológicos, ¿no? En el caso del análisis cromático de color, pues no podemos decir nada porque en principio es una polidispersidad muy grande entre los tipos de cinabrio y hematita, ¿sí? Entonces a partir de ahí no podemos llegar a ninguna conclusión. Posiblemente en un inicio sí había un tipo de pigmento ordenado por restos o por coordenadas cromáticas, pero con el tiempo han sucedido algún tipo de alteración química o contaminaciones que el análisis cromático de color no me da información. Pero pues entonces de ahí podemos concluir que el tipo de pigmentos que nosotros hemos analizado no están relacionados con el periodo y el sitio de procedencia, sino posiblemente con la iconografía con el que se pueda evaluar. Además, existe poco interés en utilizar métodos no invasivos actualmente cuando tenemos posibilidades de tomar muestras, como se han dado cuenta, pero si nosotros queremos identificar pigmentos in situ, necesitaríamos utilizar métodos no invasivos, ¿no? En el caso de poder tomar muestras, pues con CNDS y con DRX sería suficiente. Ya un artículo que hemos trabajado nos indica desde la parte ya arqueológica que la presencia de cinabrio en estos lugares arqueológicos tiene que ver con exclusivamente con textos ceremoniales y en el caso de los óxidos con usos diarios de los pescadores de, de Huanchaco. ¿Ok? Finalmente, pues agradecer siempre estas investigaciones se dan gracias a equipamiento adquirido en el marco de diferentes proyectos, en este caso en el marco del proyecto de la convocatoria de recursos concursables de Cano Minero de la Universidad Nacional de Trujillo. Gracias. Agradecemos la participación del doctor Henry Fidel Agre. Enseguida tenemos la ponencia de la doctora Elsa Aguilar con el tema Epidemiología molecular de Klebsiella pneumoniae MDR en Cusco, Perú. Elsa Aguilar es bióloga con experiencia en microbiología, parasitología, inmunología, biología molecular y con maestría en salud pública con mención en epidemiología. Docente de la Facultad de Ciencias, Escuela Profesional de Biología, Área Académica de Microbiología y Parasitología de la Universidad Nacional de San Antonio Abad del Cusco. Directora del Instituto Universitario de Enfermedades Tropicales y Biomedicina de Cusco de la Universidad de San Antonio de Abad. Adelante, bióloga, tiene usted 15 minutos. Muchísimas gracias por la invitación. No sé si se me escucha. Por favor, si me pueden permitir compartir el PPT. No me permite, por favor. Un momento, por favor. Sí está habilitado para que pueda compartir. Mm, mm. No me permite. No se me permite, por favor. Disculpe, profesora, debe ser su usuario porque está habilitado desde las herramientas.